Continuamos en Mundo Finanzas, como todos los miércoles. Nos podés ver en vortexrosario.com.ar, que es la web donde nos pueden ver nuestras caras. Para los no tradicionales de la radio, que están en 104.1. Le vamos a dar la bienvenida a Lionel Orso, que ya ha venido a nuestro programa, pero bueno, lo vamos a volver a presentar como corresponde. Él es abogado especializado en Derecho Ambiental y vamos a hablar con él de cuestiones ambientales y financieras de actualidad. Buenas, ¿cómo andamos? Buenas noches otra vez, Lionel. Gracias ¿Estás por la pasando invitación? bien? ¿Estás tranquilo? Bien, espectacular. Comiendo, bebiendo, como nunca. Estamos con una picada, con un vino. Sí, Qué mejor. Hoy Mundo Finanzas Edición especial. ha roto el Sí, protocolo. un poquito. En verdad hay mucha gaseosa light. Sí. No decimos la marca. Pero no es solo que hay también cosas livianas. Yo tenía una duda respecto del lío, que aprovecho acá para preguntar. Tenemos una duda sobre el lío, bien. Sí, sobre su formación. Él es orientado al derecho ambiental. Si sos maestrando o sos especialista. No, soy maestrando Bien. en cambio climático. Bien, Sería. porque te queríamos presentar bien, porque un poquito el responsable fui yo y esa era mi duda. Bueno, la un diferencia es detalle. muy sutil, pero bueno, nos gusta presentarte como te mereces y más que tuviste la amabilidad de venir. La verdad que un día como hoy, Un placer. muchísimas gracias, porque él había estado y había acompañado Claro. el día que se puso sobre Proyecto Nativas Gaspar Mac. Exactamente. Entonces hoy merecía una invitación con todos los honores y donde fuera la estrella En principal. soledad. Así es. Maestrando en Derecho Ambiental. En cambio climático. En cambio climático. Derecho y economía del cambio climático. Ahí va. Bueno, Así ¿qué- es. ¿Qué sería eso, Lío? Resumilo porque mucha gente debe estar... ¿Qué sería? ¿Qué será eso? Bueno, el cambio climático es una de las problemáticas ambientales, una de las más importantes vinculadas a las emisiones de gases de efecto invernadero, calentamiento global. De actualidad, hoy por hoy habrán visto Europa, las olas de calor en Europa. Justo hoy me comentaba una conocida que está en Alemania, rondando ya varios días seguidos, cercano a los 40 grados en Alemania, y me decía acá, no estamos acostumbrados y no tenemos ni ventilador en las casas. Tal cual. Porque- ¿En qué zona de Alemania? ¿En qué zona está ella? Sí. La verdad que no sabría Porque decir. Berlín está bien al norte, si es en la capital. Es rarísimo. Sí. Y más que al norte, más al este. Al este. Sí, más al este, el centro al este. Pero sí, obviamente un poco más al norte, si uno ve. Claro, Europa. tal vez lo que está más al sur, Múnich, que tenga temperaturas más altas. Pero Alemania está ubicado, es un país, si bien no es un país ártico, pero está ubicado bastante al norte en Europa. Bastante al norte. Exactamente. Así es. Bueno, y en la maestría estudiamos cuestiones vinculadas al cambio climático, a lo normativo y la problemática económica Sí. de este problema ambiental. Y un poco vinculado a las finanzas, la idea no sé si habrán escuchado hace algunas semanas el día del sobregiro del déficit ambiental en que llegó Argentina en este 2022 y en el mundo en general, lo que se llama el día del sobregiro de la Tierra. Que a mí me pareció, él me lo contaba cuando me contó sobre el default ambiental, el sobregiro, y realmente guarda muchas similitudes, si lo querés contar un poquito, con lo que es un default comercial de una sociedad, que es cuando ya no puede pagar, y entonces a partir de ese momento, al no poder hacer frente a todas esas obligaciones, entra en lo que es una bancarrota, un default. ¿Lo podrías explicar un poquito? Sí, así es. Yo creo que también se usa la terminología de las finanzas para hacerlo un poco más entendible y más asequible a todos. ¿Qué significa esto del déficit ambiental o el día del sobregiro? Es el día en que la Tierra, en que los humanos consumimos los bienes que la Tierra puede generar. O sea, la Tierra tiene una biocapacidad de generar determinados bienes y recursos, y en un determinado momento del año el ser humano los consume todos, y a partir de ese momento, ese día del año, estamos utilizando reservas del planeta, y eso es lo que se llama déficit ambiental. Todos los años sale la noticia, porque es una organización que calcula en qué momento del año llegamos a consumir todos los recursos del planeta, y luego estamos viviendo de reservas básicamente ese año, y a eso se le llama
justamente déficit. El de Argentina fue hace poquito, fines de junio. El del mundo es dentro también de poco, en julio, por lo cual nosotros estamos por encima del promedio, llegamos antes. En lo que consiste básicamente este déficit ambiental, esta organización calcula ciertas variables ambientales, como es la sobreexplotación de los océanos, la sobrepesca, la deforestación, sobre todo el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, y cómo en determinado momento el planeta deja de tener la posibilidad de absorber esos impactos, y ya de alguna manera estamos viviendo de prestados, de alguna manera. Qué buen... ¿Y Qué por qué buena forma de Argentina se expresarlo. adelanta? ¿Dónde está el mayor consumo de Argentina que rápidamente entra en default? A ver, no es que somos los primeros en entrar en pero... default. Hay el primer país que entra en default es Qatar, y lo hace en los primeros días del año, en los primeros 40 días del año. Y eso es por los niveles de consumo. O sea, tenemos un nivel de default ambiental, déficit ambiental a nivel global, y después cada país, de acuerdo a su nivel de consumo, de explotación de recursos, llega a ese momento en que consumió todo. Bien. Y las variables son esas, básicamente utilización de combustibles fósiles, deforestación, degradación agrícola, sobrepesca, son las variables que se utilizan. Ahí está. Una curiosidad, ¿por qué Qatar? Que uno no lo tiene como un país industrial, ¿se sabe por qué motivo? ¿Por qué Qatar? Yo me imagino que debe venir por el consumo, por el nivel de consumo que tiene justamente la gente de Qatar, que debe haber de todo, pero mucho de alto nivel, Claro. de consumo intensivo de recursos. Y el principal consumo intensivo de recursos es la energía, Tal cual. y la energía que trae aparejada cuando se hace a partir de combustibles fósiles el cambio climático, básicamente. Lío, es muy bueno el dato. ¿Hay alguna página donde se pueda consultar? Hay una página, es más, tengo el listado. Eso, queremos ver el listado. Es interesante. Vamos a ver Sí, yo qué hubiese tiene. pensado Shanghái, hubiese pensado Sí, Hong yo Kong, también me iba- pero no hubiera pensado Qatar, por ejemplo, porque son países industriales con un terrible consumo de energía. Pero me sorprendió el dato de Qatar. Hay un listado, 10 de febrero Qatar, Bien. O sea, no terminó el primer mes largo. primer termina, mes y entró en déficit. y entra en déficit, El- en default ambiental Qatar. Qatar. Por ejemplo, el que está mejor entra en default, en déficit Jamaica el 20 de diciembre. Y en el medio hay de todo. En el medio Me imagino Jamaica, uno lo asocia a, No. a, Playa. a que la hacen playa, la playa y después un habano. Claramente, playa. Mucha playa. Por muy claro, pero eso no sería default, sino que uno se imagina, bueno, Y no queman consumen algo. recursos, o sea, no. Queman algo en Jamaica. que Pero, también debe tener que ver- recursos. claro, No consumen recursos. es lo único Claro. que no consumen. Pero. ¿Y después qué otros países hay? Bueno, tenemos, o sea, el Los listado principales países europeos. principales países europeos. ¿Cuál te interesa? Alemania, Alemania, vamos a España, buscar. China, Francia, China, Tenemos- Rusia. China Tenemos, no por sería ejemplo, Estados Unidos, 13 de Estados marzo, Unidos. Ah, bien. Estados Unidos 13 de marzo. Ahí, un mes después de Qatar. un mes después de Qatar. Una Australia lo tenemos el 23 de marzo. Ah, Ahí- bueno. Hasta ahí es un dato sorprendente. China no está antes. Lo hacen los China. chinos al ranking. Ahí te lo busco a China. A ver dónde tenemos a China. No te Ah, pongas las ondas. anti-China, Lisandro, China por lo favor. Pero tenemos- me sorprende que. El 1 de junio, Ah, Vamos igual a cerca estar nuestro. Un rato largo. cerca nuestro. Igual estamos hablando de que, bueno, en el primer semestre del año ya entramos en Claro, déficit. Claro, sí, sí, sí. sí. Bueno, pero eso está a las claras, digamos. O sea, sin estudiar demasiado, uno ve que el cambio Sí, climático sí, sí. es algo que está sufriendo muchísimo y se está viendo, diríamos, en el día a día. O sea, no. Sí. A ver, Salvo en en el caso del Jamaica. desconocimiento, o salvo en Jamaica, en el caso del desconocimiento nuestro, por lo menos el mío, no sé, No, el suyo mío. El también. mío y el. No, uno no sabe si del ciclo del planeta, de si son ciclos por etapas, cómo pasó, cuánto hay también de incidencia. Y bueno, es bastante difícil, por eso es bueno recurrir a gente especializada y
y que lo sabe analizar mejor. Sí, Bueno, un poquito gracioso el tema del default en diferentes fechas de diferentes países, porque lo primero que podríamos pensar nosotros es quién lo mide, cómo y en base a qué también, porque evidentemente hay países, yo mencionaba el caso de China, pero China tiene también 3/4 país, una tundra que es todo vegetación, entonces bueno, quizá eso sea lo que la hace compensar. Iba a preguntar un poco. por Rusia y debe ser algo parecido. Debe ser algo Lo de parecido. Sí, lo que tiene China en particular, que China explota como potencia en los últimos 25 años y todo ese desarrollo industrial lo hace a partir de una energía que es la más contaminante, que es el carbón. Por eso el impacto de China en el nivel de emisiones, en el calentamiento global, el cambio climático es muy importante por esa razón, porque usó como Pero Estados Unidos más. Estados Unidos sigue Claro. en la punta ahí. ¿Con carbón también? No, Estados Unidos tiene otros mecanismos, tiene gas también, como nosotros también tenemos mucho gas. O sea, en los combustibles fósiles el peor es el carbón, después el petróleo y después el gas. Por lo cual desarrollarse con carbón es un problema, o sea, generar energía. ¿Es lo más barato el carbón? Y yo supongo depende de lo que tenés disponible en tu territorio. Claro. China tuvo eso, tiene eso, y está tratando de transicionar relativamente al gas con el gas ruso ahora. Claro. Y cómo las cuestiones se conectan vinculado a la guerra, Rusia Sí, por supuesto. cortando ahí el está gas a problema, Europa. digamos. En realidad no cortándolo, exigiéndole que se pague en moneda local. O sea, ahí Una sería- decisión geopolítica, sí. Claro, exactamente. Bien, eso es, bueno, él me comentaba algo y también eso sirve para ver cómo todos viven con lo que tienen y con lo que pueden, porque Alemania siempre fue muy crítico de la energía de carbón y fue un país precursor de todo el tema de, por lo menos en la parte fiscal, de los impuestos verdes, de promover, y sin embargo ahora ante una situación de necesidad regresa a la producción de carbón y todos aquellos proclamas y reclamos que venía haciendo, bueno, hoy obviamente quedan al margen. Pregunto, ¿hay alguna sanción? ¿Hay algún organismo que regule o sancione a los países para que esto de alguna manera pare? No, a ver, afloje? sanción no hay. Y Bien. lo que hay que entender es que esta es la manera en que funciona nuestra economía. Así funciona la economía global. Hay con tratados internacionales donde el Acuerdo de París en el 2015, el Protocolo de Kioto antes en los 90, donde tratan de que los distintos países se comprometan a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de la energía, del cambio de uso de la tierra, deforestación, etcétera, y reduciendo esas emisiones. La realidad es que no se está logrando, no hay una reducción de emisiones y la ventana de tiempo también se va achicando porque no podemos vivir en déficit de la misma manera que en economía, en las finanzas de un país. Pero alguien estudia hasta cuánto déficit podemos tener, más o menos. Es decir, bueno, hasta el 2050 podemos ir en déficit y ahí Totalmente, se sí. termina. Está estudiado, está establecido en los tratados internacionales. Hay un organismo que es como el brazo técnico de la ONU, que es el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una organización de científicos, básicamente conformada por todos los científicos del mundo que reúnen la información sobre el Usted cambio. continúa hablando, Leo. Esto es una Sí, foto sí, en está vivo. esperando la foto. Estamos haciendo todo. Todo. Este organismo compuesto por científicos de todo el mundo, donde participan Sí. científicos argentinos, establecen, cuáles son los objetivos que debemos cumplir concretamente en torno a nivel de temperatura promedio. Hay dos objetivos concretamente en cuanto a cambio climático. Uno es no superar el 1.5 grados de temperatura promedio por sobre los niveles preindustriales. Bien. Eso quiere decir, previo a 1850 había una determinada temperatura y no deberíamos superar eso y debiéramos mantenernos abajo de los 2 grados también. Ese es el límite que pone la ciencia, de alguna manera. Bien. No es fácil. Otra foto más. Otra Foto más. Podés descansar mientras va la foto. Esto es radio en vivo. Radio en vivo, Radio en totalmente.
Te pregunto si se puede, a ver, Dami, ¿vos querés seguir con alguna pregunta? No. Le iba a preguntar, te iba a preguntar sobre, además de estos datos interesantes que nos estás contando, un poco también tu métier o tu actividad el último tiempo ha sido investigar un poquito la actividad y por eso la relación con el programa financiera que hay con este tipo de productos. Y bueno, si nos contabas un poco actualmente qué hay en el mercado argentino, qué hay en el mercado a nivel mundial y sobre todo en el europeo, un poco esas alternativas ambientales. Así es. Bueno, un poco las alternativas que se plantean a nivel mundial son alternativas vinculadas a, que es uno de los grandes problemas, que es cómo funciona nuestra economía. Esto es lo que decía antes, economías intensivas en recursos en general y en particular en tema de cambio climático, intensivas en carbono, en emisión de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Por lo cual, ¿cómo hacemos para transformar nuestra economía y que sea una economía con baja intensidad en carbono, economías bajas justamente en emisión de gases de efecto invernadero? Acá no, iba a interrumpir y está muy bien que cambie porque segundo gol de Defensa y Justicia, es hincha Independiente el invitado, así que Lionel está muy es bueno hincha que lo saques y, sí, y que puedas seguir hablando. Poco Segundo gol de igual. Defensa y Justicia, 2-0. Así que 2-0, mejor. Ese sí que está en déficit. Sí, mejor que siga con esto y bien que sacaste y pusiste Estudiantes Puse Barracas. Terminado. Barracas. Bueno, y aprovechamos esta pausa para ir justamente a un corte. Ya estamos 8:30, tenemos que atender los comerciales de la radio. Así que bueno, vamos a continuar con la pregunta de Licha en el siguiente bloque. Dejala, Licha, ahí picando. Pero hacela, Licha. Hacela la pregunta. No, está bien que él estaba hablando de las alternativas globales y creo que iba a llegar también a las argentinas. Bien. El próximo bloque. Lo dejamos en el próximo bloque, las alternativas argentinas. Esto es Mundo Finanzas, seguimos por Radio Borde. Y continuamos entre aceitunas, quesos y festejos por el día del amigo. Este dato seguramente lo va a tener Joaquín. A ver. ¿El día del amigo se festeja en todo el mundo? Sí. O sea, hoy se festeja en todo el mundo. Arrancó por una red de cartas que creo que, si mal no recuerdo, fue cuando el hombre llegó a la luna. Sí, eso sí. Y que una persona empezó a enviar cartas a la gente, a sus amigos. Que el hombre era Y Armstrong. se volvió, claro, se volvió viral, podríamos decir. Sí. ¿No? Por decir. Y nada, así quedó. Y ahí arrancó el día del amigo. Ahí arrancó el día del amigo. O sea, en Japón se festejó el día del amigo hoy. Ya te digo. Mirá. Chequemos eso porque Sí. yo tenía esa duda hoy. Sabía que era por el viaje a la luna, mundial. Pero tengo entendido que sí, que es. es como la Navidad. Debe ser un día, los rusos lo festejan porque no están de acuerdo con que el primero que pisó la luna fue Armstrong. Sería un buen dato. Sí, Si bueno. es occidental o es en Oriente también. Claro. No creo que en China se festeje el día del amigo. No me lo hago. Y no me lo hago los rusos asumiendo. No, pero a ver, convengamos que es el que- mundo occidental, ¿no? Al final Aclaremos eso. se pone tan anti-chino y anti-ruso. No, que me preocupa. no, creo que no. Es que creo que Rusia sostiene que fue otro el primero en pisar la luna, entonces. A ver. Bueno, igualmente debe haber mucha gente festejando. Hoy vimos mucha gente en la calle. Sí, hay mucha gente en la calle, ¿eh? Pero bueno, Increíble. Por eso. estamos en Mucha gente. Mundo Finanzas. Poco como, taxi. como todos los miércoles. No íbamos a cortar No. la semana. Aparte Menos tenemos un día como una hoy. semanita que vamos a charlar en un rato. Una semanita movida. La gente que le gusta la actualidad. Bueno, fue una semana movida. Ya la vamos a comentar. Tuvimos mucho movimiento con el dólar ilegal, dólar blue. Así es. Así que bueno, después vamos a hablar un poco. Pero vamos a continuar con nuestro invitado, Lionel Orso, que nos venía Contando contando, bueno, los productos bursátiles, en qué mercados Sí, operaban, cuáles un eran. poco las soluciones o lo que se piensa para abordar la problemática del cambio climático entre los cientos de abordajes que hay y propuestas que hay. Una de esas, las que más ha tenido repercusión a nivel global y que se ha instrumentado en tratados internacionales, por un lado el ponerle un precio al carbono, los impuestos a las emisiones de dióxido de carbono, y por otro lado el desarrollar sistemas de comercio de emisiones.
donde se establecen techos de emisiones por parte de las industrias, los distintos sectores que emiten gases de efecto invernadero, y a su vez los que sobrecumplen determinadas metas o aquellos que de alguna manera absorben dióxido de carbono puedan comerciar esas toneladas de dióxido de carbono, que es en la medida que se utiliza, y así poder ir bajando paulatinamente esas emisiones y llegar a un 2030 con la mitad de las emisiones y a un 2050, que es el objetivo, siendo carbonos neutrales, que es una proeza bastante difícil. Y en eso es un poco en lo que estamos con el proyecto Nativas. La forestación, los bosques, los humedales también son grandes, se llaman sumideros de carbono, es decir, absorben dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, y por lo cual a través de esa vía, poniéndole de alguna manera precio a ese carbono, se busca financiar estos proyectos para restaurar los bosques nativos, los humedales, la biodiversidad. Claro, esa era la pregunta siguiente, a lo que vos venías relatando. Era, bueno, ¿cómo se combatía este déficit? ¿Cómo los países podían combatirlo? ¿Y cómo se podía armar un plan de gobierno para justamente tratar de equilibrar ese déficit? Totalmente. Bueno, uno de los instrumentos es, como le digo, uno de los instrumentos. Después hay que desglosar todas las causas de las emisiones. Cuando hablamos de energía, hablamos de transporte, de electricidad, de un montón de factores. Cuando hablamos de deforestación, hablamos de sector agro, de los cambios de uso de la tierra, por lo cual hay un combo importante. Ahí podemos hacer anclaje en Argentina, digamos. Totalmente. El mal uso de los suelos, donde solo se siembra una cosa. Exactamente. Uno de los problemas, la deforestación, el avance de la frontera es uno de los problemas en Argentina. Lo vivimos de alguna manera nosotros con los humedales y respirando humo acá en Rosario. Y bueno, uno de los instrumentos para buscar financiar lo contrario, que es la restauración, la conservación, es financiarse a través de poner en valor esos ecosistemas que claramente no vienen teniendo un valor porque se los ve como tierras improductivas. Este humedal que tenemos acá enfrente se lo ve como una tierra improductiva y que hay que transformarlo en productiva. Bueno, uno de los desafíos es poner en valor esos ecosistemas, y es un poco lo que intentamos con Proyecto Nativas. Tuvimos una semanita de mucho humo. Uf, Mucho Sí. humo. sí. Mucho humo. Y la falta de lluvia que se No, suma. Y no a tiene este gran fin. problema. Uno no sabe cuándo aparece el humo y no sabe cuándo termina. Es increíble. Es verdad que falta lluvia, pero Lógicamente. no hay. El hombre. Uno veía la isla y veía los focos. Sí. Triste. 3-4 focos. Sí, supongo. Y es que la sequía también es un complemento, ayuda al combo por la misma causa, falta de lluvias, que es lo que se espera para esta zona por el cambio climático, falta de lluvias más en el norte, en Brasil, menos caudal de agua, por lo cual también el humedal más seco y más proclive a los incendios también. Qué complicado. El futuro. Y la falta de lluvia es complicada porque, un poquito abonando lo que decía Damián, no solo se da que conspira contra el monocultivo, que es la soja, el tema del precio internacional que es muy alto, sino que también es uno de los cultivos que más fácil se adapta a las inclemencias del tiempo y también al tiempo desfavorable, que las semillas son más fuertes. Entonces todo eso va en desmedro, por ejemplo ahora la falta de lluvia del trigo. Y a nosotros nos golpea económicamente, nos golpea también a nivel ambiental, porque sigue siendo la soja el cultivo que más rinde, que más se adapta y que mejor precio tiene. Entonces, de esa manera podemos explicar desde diferentes enfoques el daño ambiental, a través de lo que es el avance de los productos más fuertes en desmedro de otros. Todo eso es como una bola de nieve que se va haciendo, que se va agudizando, y lejos de mejorar, lo que te voy a preguntar ahora, aprovechando tu conocimiento, a ver si es una impresión por lo menos mía, que lejos de mejorar se va empeorando. O sea, no estamos mejor que el año anterior, sino que estamos peor. No es que vamos más tendientes
al carbono, al objetivo del año 2030 de Naciones Unidas, sino que a veces parecería que nos alejamos. Sí, la realidad es que es así. Hay mucho trabajo que se está haciendo por cambio climático para tratar de revertir esa tendencia, pero la realidad es que sí, cuando uno ve los gráficos de las curvas de emisiones de gases en cada uno de los años, descendimos en la pandemia. Esto, al ser un problema de la economía que es intensiva en recursos y en carbono, en la pandemia obviamente hubo un descenso, un leve descenso que rápidamente luego retomamos y siguió la tendencia alcista. Y además una guerra en el medio que no creo que no sea grave a nivel ambiental lo que se ha hecho. Porque es, digamos, sin necesidad de ponerse tan técnico, uno cuando veía esos bombardeos y incesantes, y uno piensa que el daño que hace tanto al territorio que es objeto de controversia, de litigio, de bélico, sino que también en el ambiente, todo el uso de material de armas. Totalmente, aparte desvía la atención también, un tema importantísimo. Sí, y las zonas quedan devastadas, como decía Licha, el agua queda contaminada, el ambiente queda, porque bueno, esas armas terminan afectando totalmente, se va a prender fuego todo, debe ser terrible para el medio ambiente. Totalmente, y en vez de estar pensando en cómo hacemos esta transición ecológica hacia otro tipo de economía, estamos pensando en una guerra, en desabastecimiento, precio del gasoil, commodity, etcétera. Y eso nos lleva a preguntarte algo difícil, a ver si ver. te animás. A ver, yo te preguntaría, ¿sugiere por lo menos todas las recomendaciones ambientales sugieren que hay que desacelerar el consumo? Lo que a los países manufactureros y a los países que venden esas manufacturas comerciales, bueno, uno piensa rápido en Estados Unidos y en China, rápidamente. Esa desaceleración del consumo, ¿podría incidir, te animás a aventurar una respuesta en la cotización de las empresas a futuro? En la cotización de las empresas. A nivel accionario. A ver, eso es todo un desafío. ¿Cómo hacemos para justamente transicionar? Nosotros el modelo de éxito de nuestras economías es fundamentalmente, o uno de los elementos fundamentales del PBI, crecimiento del PBI. Si nosotros vemos que el PBI crece en Argentina, bueno, nos fue bien. Y al mismo tiempo, si ese PBI está atado a justamente intensividad en carbono y en productos, aumentamos el déficit ambiental. Por lo cual creo que lo que tenemos que buscar es otros parámetros más holísticos y más integrales para medir nuestras economías. Seguir pensando en un crecimiento infinito con esta intensidad en consumo de todo es un poco ilusorio que lo podamos hacer en un planeta finito. Estamos arriba de una roca en el medio del espacio con una biocapacidad determinada y una capacidad de regeneración determinada. Si consumimos por demás de eso, es justamente el déficit ambiental y en algún momento. Y esa transición es difícil. Se discuten muchas cosas vinculadas a las empresas, qué van a pasar con ciertos activos que pueden quedar varados, como son la infraestructura petrolera, por ejemplo. Bueno, si hacemos una transición fuerte, ¿qué va a pasar con las inversiones que se hicieron ahora, que se están haciendo ahora en combustibles fósiles? Esto es un desafío desde lo económico. De hecho, sabes que ayer casualmente hablaba con una persona, antes de ayer, hablaba con una persona que se especializa, digamos, en la optimización del manejo, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que hay es que, al menos en Argentina hablando, ¿no? Tenemos una infraestructura logística muy ineficiente, basada en camiones. Y sobre todo no solamente en camiones, y por favor escúchenlo del otro lado, ¿no? Con mucho respeto. Hay 5 camioneros Pero, en la puerta. sí, bueno, Están escuchando está bien, el o sea, programa. no dejo de observar exactamente lo mismo, ¿no? Unimos las Pero palabras. hay mucha gente que, digamos, que está al mando del pilotaje de una unidad y no sabe manejarla. Digamos, esta persona se dedica a enseñarle a manejar el camión a camioneros de generaciones porque tienen un mal uso de la máquina y generan niveles de consumo y generación de dióxido de carbono increíbles. De hecho, o sea, si mal no recuerdo el dato, el 20% es responsabilidad de las unidades de camiones, básicamente.
Sí, Entonces, totalmente. ese consumo, digamos, y tener la posibilidad de reducir ese consumo con pedagogía, que no uso la palabra pedagogía. Concientización, quizás. No. Me la llevo como tarea para recordarla, porque es la enseñanza del adulto, digamos, que tiene que ver con el hacer. Capaz que acá Juan pidió el otro lado, lo sé, pero ahora lo voy a revisar y Seguro lo sé. la vamos a traer. Pero justamente ese es un serio problema. Digamos, las empresas tienen la posibilidad de, sin inversión, mejorar el rendimiento, y muchas veces te encontrás con, digamos, un cierto problema de idiosincrasia o nada, corto. O sea, hay cosas que no entran en el plano racional y pasan de largo. Entonces, y el problema sigue estando igual. Yo sé que lo que digo puede generar cierta controversia, pero no deja de ser un hecho. Es lo mismo que sucede con prender los humedales. O sea, sabemos que hay cosas que no hay que hacerlas, sin embargo las hacemos igual. Entonces, el llamado por ahí un poco, como bien decía acá Lío, por un lado mitigar, y por otro lado dar un abordaje más holístico, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar cosas como bastante simples en ese sentido, que están al alcance de todos y que llega el momento de hacerlo, porque la realidad es que no hay mucha más soga. O sea, Completamente. Sí, en términos de transporte y logística, eficiencia en esos sectores hay mucho que hacer. Son conocidos los ejemplos de mercaderías que van al mercado central para después volver casi al lugar de origen, o esta que se produce en un lugar del mundo, se envasa Tal en el cual. otro. Y es justamente la mirada en la que me refería antes, eficiencia en términos económicos, por ahí, exacto. pero poca eficiencia en otros términos, como el ecológico. Che, Lío, y te hago una pregunta que es un abordaje, ¿no? Que surgió a raíz de esta charla. Porque por un lado estamos optimizando algo que en la primera instancia no debería estar. O sea, digamos, el transporte eléctrico existe, es algo que debería ser accesible. Sin embargo, seguimos consumiendo transporte a combustión, digamos. Entonces, más allá de que estamos optimizando algo que no debería estar, eso ya denota un error nuestro. ¿Qué se hace en relación a aquellas empresas, o existe alguna medida de estímulo que se conozca para las empresas que adoptan esos mecanismos de reducción de consumo o de optimización de su generación de gases de efecto invernadero o dióxido de carbono? En Argentina no hay. Y un poco de los temas que se plantean, buscar incentivos justamente para bajar las emisiones, hacer más eficiente ciertos sectores, lo que se debate en el mundo, cómo se hace eso, para ir llevando paulatinamente una transición, porque tampoco se puede hacer de un día para el otro. A ver, sabemos que el transporte a combustión está mal, pero no tenemos la posibilidad de cambiar mañana, No, tal cual. porque lo demoramos un montón desde un punto de vista, desde otro porque no tenemos por ahí la Y tecnología. además no está, al o sea, no alcance todavía. sería real reemplazar toda la plaza automotriz que hay hoy. O sea, no se daría abasto. O sea, no existe la cantidad de autos eléctricos fabricados como para reemplazar la plaza. Pero sí me crucé con la información de que hay productos que ya se están haciendo en Argentina, digamos, que autos fundidos se les reemplaza el motor directamente por un eléctrico. Yo no sabía eso. Mirá. O sea, vos te compras un golcito tren que estaba fundido, le sacás el motor, le pones un motor eléctrico y salís a circular a la calle con una autonomía espectacular, haces 400 kilómetros. O sea, me pareció súper interesante la ¿Y dónde propuesta. se hace eso? Eso lo hace una empresa en Buenos Aires. Ajá. Lo podríamos abordar si quieren. No sé si cuánto tiene relación a las finanzas, pero digamos, está ese Sí, ¿por qué dato. no? Sí, Es sí. muy interesante porque ahora hay planes para optimizar los costos. El problema que tiene eso para mí hoy día es el costo. Entonces, estamos hablando de unos entre $10.000 y $15.000 dependiendo. Vos El tendrías costo de, el costo de cambiar el claro, motor. que es el valor de un Pero auto con una- hoy. 0 claro. kilómetros. Pero salvaguardando que vos después ese auto prácticamente no lo cambias más porque tenés 30 años de vida útil de ese motor. Hay una diferencia.
entre comprarte un auto y cambiarlo como un margen de 5 a 7 años, que es más o menos el promedio que una persona tiene el auto en su vida y lo va rotando, a tener un auto con la capacidad de que no se estropee. Porque después, como las baterías son a celdas, se pueden ir reemplazando celdas, se puede ir mismo, por así decirlo, revitalizando el propio motor eléctrico. Mosca, ahí yo quería aprovecharte y un poquito también a Lionel, quizá la pregunta va para los dos. Por ejemplo, desde el mundo NFT, desde el mundo cripto, hay productos, como hablábamos hace un rato, bueno, de la venta de las unidades de carbono, que hay mercado voluntario, que hay un panel verde en Vima. ¿Hay en el mundo NFT, en el mundo cripto, productos ambientales o todavía no? Hay proyectos, sí hay proyectos que tienden a cuidar biomas y todo eso, pero no hay proyectos contundentes. Los que sí hay es una seria incursión en el IoT aplicado al ambientalismo. Por ejemplo, entender cuánto está emitiendo o no un bosque, cómo puede autorregularse en emisiones. Es decir, el bosque dentro de unos años no sería raro encontrarnos con que un bosque tenga la autonomía como para decirte, mira, estoy produciendo tanto, podés emitir o no, o justo que te empiece a dar información, que es un poco lo que te hablamos también el otro día con uno de los invitados, ¿no? Cómo empezamos a colectar un montón de datos y el procesamiento de esos datos nos brinda una suerte de lo que se llaman oráculos, que es, digamos, cómo validamos la información que está tanto on-chain como off-chain, para saber si algo es verdad o no, y a partir de ahí tomar decisiones en modo automático, por así decirlo, en reglas de negocio, que son lo que está dentro del smart contract de un NFT, por ejemplo. Pero a términos de proyectos puntuales, no hay proyectos establecidos, sí hay muchos en fases teóricas que se están desarrollando. Bien. Eso sí es interesante. Bien. Nosotros en Nativas lo que hacemos es utilizar la tecnología del blockchain. Nosotros no hacemos una criptomoneda, sino que utilizamos la tecnología, que creo yo es lo más valorable de toda esta revolución tecnológica que es el blockchain, que lo que permite es dar trazabilidad y transparencia a un determinado proceso. Eso es lo que buscamos para justamente garantizar el valor de los ecosistemas, garantizar los procesos de restauración, de conservación, y utilizar esa tecnología. Y además, interesantísimo lo que decías, porque también lo que queremos usar lo que estamos usando es el monitoreo satelital de los bosques, de la biomasa, para poder determinar tanto qué pasó en las últimas décadas, en los últimos 20 años, cómo se fueron degradando ciertas zonas, y a su vez qué va a pasar de acá en adelante en estos procesos de restauración. Y que eso también es algo interesante, y de hecho, o sea, si del otro lado hay alguien que está escuchando y tiene un mínimo interés en el mundo blockchain, tiene un mínimo interés en el medio ambiente, que es estimular a lo mismo que se hace, por ejemplo, como desde proyectos en la Nativa o Líquida, que también aporta al desarrollo de esta infraestructura, métanse, porque hay mucho por hacer. No son cosas que la vamos a hacer 1 o 2 o 3. O sea, debería haber muchísimos proyectos emergentes que justamente nos acompañen en esta búsqueda, ¿no? Porque justamente eso es lo que genera el rédito, es lo que dice Lío. Cómo entendés la tecnología y la aplicás para un montón de necesidades de mercado. Bueno, yo ahí voy a hacer un punto. Me voy a guardar una pregunta para el bloque que viene. Sí, estamos ya cerca de las 9. Tenemos que hacer el corte de el tercer bloque. Bien digo, tercer bloque. Esto es Mundo Finanzas. Estamos Radio Vorterix y estamos con Lionel Orso. De esta manera continuamos este viernes. Mundo Finanzas continúa miércoles 21:06 y bueno, ya para despedir a nuestro invitado y darle la bienvenida al otro. Lionel Orso, bueno, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Estuviste cómodo? Muchas gracias a ustedes por la invitación, sí, muy cómodo, ya la segunda vez. Así que cuando quieran, muchas gracias, ahora me voy a comer con amigos. Muy bien, muy bien. La verdad que impecable, Lionel. Impecable. Yo le voy a dejar una preguntita breve. A ver. Además, para aprovecharlo.
Cuando hablabas del consumo de energía, ¿vos considerás que se tiene que reeducar la gente en cuanto a cómo va a asignar ese consumo? ¿O directamente se debe prescindir de muchas actividades que llevan a un consumo desmesurado? Qué pregunta. Si no, dejala. Y Lionel que se quería ir. Cortita, es nada más que Se quería ir, Hablando- Son 9 y 7 y es para que nos dejen la moraleja. No, a ver, obviamente los cambios individuales son también necesarios en los hábitos de consumo, pero hay que hacer una transformación en la matriz, en la estructura de nuestra sociedad, de nuestra economía, y la estructura de nuestra economía es en gran parte la energía y cómo producimos esa energía, por lo cual no alcanza solamente con cambios individuales, que también son necesarios. Excelente. ¿Cortita? ¿Está bien? Excelente. Gracias, Lionel. Lo despedimos. Hasta el próximo programa, porque va a volver seguramente pronto. Muchas gracias.